Ay, bendito Señor, te damos gracias. Un día más, un día especial, un día nuevo, único, irrepetible, Señor, porque cada día es especial, donde nos bendices, nos hablas, nos proteges, nos das fortaleza, nos ayudas y nos das sobre todo esa bendita esperanza de saber que pronto vienes por nosotros. Prepara a tu esposa, prepara a tus hijos, prepara a los guerreros, Señor, que sigamos batallando cada segundo, Señor, para ver tu gloria y tu poder. Hoy háblanos, fortalézanos y llénanos de tu santa palabra, revélanos lo que hoy nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, aquí estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar un capítulo que es muy especial en la Biblia. Hay pasajes que son trascendentales y que el cristiano debe conocer. Por ejemplo, el discurso del aposento alto del Señor Jesucristo en Juan 14, 15, 16 y 17. El capítulo 7 y 8 de Romanos, que habla de andar en la carne y andar en el Espíritu. Así hay varios. El que vamos a ver hoy también es muy especial porque produce una revelación, causa una revelación sobre lo que es la vida cristiana. Vamos a mirar capítulo 3 y 4 de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Empezando por el versículo 7, vamos a leer rápidamente hasta llegar al objetivo que está ya adelante en el capítulo 4. Empecemos por el 3:7. Este pasaje hace alusión a una figura espiritual que se basa en las circunstancias que rodearon la entrada de los hebreos a la tierra prometida, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Esa salida de Egipto prefigura espiritualmente lo que es el rescate del creyente del mundo. Viene el Señor y lo saca de Egipto o del mundo. Después viene un trayecto que dura más o menos tiempo dependiendo de cada corazón del creyente, que es lo que se llama el paso por el desierto, donde ha cesado ya esa luna de miel de conocimiento del Señor en los primeros momentos y el creyente empieza a sentirse bastante desorientado, pero es allí donde aprende a mantenerse dependiente del Señor y de la congregación, andando en pasos que no sabe bien cómo son y en momentos bastante duros. Por eso es la figura del desierto, en el sentido de que está sometido a situaciones extremas y un poco a la soledad espiritual. Este pasaje de Hebreos tiene que ver con esa transición que se supone que iba a ser corta de los hebreos entre el desierto y la tierra prometida. Entonces, hay que decirlo, a nivel del cristiano es lo mismo que salir de la vida carnal y entrar en la vida espiritual, que es lo que se llama el reposo de Dios. En mi Biblia Reina Valera tengo ese subtítulo antes del versículo 7. El reposo del pueblo de Dios. El reposo entonces es, aparte de entrar en la vida espiritual, es también sentir la protección de Dios a pesar de las circunstancias externas, por un lado, y por otro lado es aprender a descansar en Dios en todas las cosas y a comprender cómo es que Dios empieza a resolver nuestras situaciones con nuestra colaboración, pero con su fuerza. Es lo que vamos a estudiar en el día de hoy y seguramente mañana. Versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Explico. El Señor está usando a través del autor de Hebreos
la figura de los israelitas duros de corazón, desobedientes y rebeldes, que aunque veían milagros y portentos de parte de Dios, manifestaciones claras y revelaciones también frecuentes, sin embargo estos israelitas cada rato caían en desobediencia y en duda, no querían creerle al Señor. En eso hay una similitud con una parte importante de la iglesia cristiana de hoy. Es una iglesia que está oyendo palabra muy clara, palabra reveladora, y sin embargo se mantiene con ese corazón duro, no se entrega confiadamente a un Dios que es bueno. Pareciera que estuviera poniéndolo continuamente a prueba a ver si es verdad todo lo que él está diciendo. Versículo 10. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este pueblo entonces se caracterizaba, el de los israelitas de hace 3.000 años, 3.500, y el pueblo cristiano de hoy, por una dureza del corazón, donde son los pensamientos, por eso dice aquí, andan vagando en su corazón, son los pensamientos racionales los que no les dejan creer la palabra de Dios. Todo lo cuestionan, todo lo critican, murmuran contra toda revelación de parte de Dios, consideran que el que está hablando es un hombre, no es Dios el que está trayendo un mensaje, y están mirando cantidad de cosas de afuera y no miran la esencia de ese mensaje del corazón de Dios. Entonces el Señor dice, toda acción tiene una reacción. Si hay un corazón duro, entonces yo lo voy a mantener en el desierto, vagando durante muchos años, en sequedad, en escasez, en sed, en alimento disminuido, para ver si reacciona. Pero si alguien decide que quiere entrar rápidamente en la tierra prometida, entonces yo lo guiaré también rápidamente hacia ese reposo. Saltémonos al versículo 14. Miren esto cómo es de importante. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén, Señor. Está diciendo que así como creímos en un Salvador al principio, con esa misma fe tenemos que mantenernos hasta el final. Porque si no, corremos el riesgo de andar en una carnalidad crónica. La carnalidad, ustedes saben, que es aquella visión de vida donde el cristiano se congrega alrededor de la palabra, sí, pero su vida sigue siendo mundana, donde le ganan los pensamientos derrotistas, negativistas, ansiosos, depresivos, y los sentimientos son los que guían su vida. Hoy me siento mal, hoy no tengo fuerzas, hoy creo que no puedo leer la palabra de Dios. Y ese es el desierto en el que se mantienen. Pero el espiritual es aquel que dice, yo le creo al Señor, tomo la decisión de no cuestionar la palabra, cuando la oigo, la recibo y digo amén, con mi confianza del principio, y lo retengo cada día más. Este cristiano va a ir creciendo y empieza a entrar entonces en ese reposo que hablábamos al principio. Por eso vuelve y dice, en el versículo 15, si oís hoy su voz, su palabra, su predicación, no endurezcáis vuestros corazones, no pongas un corazón de piedra, un corazón de plomo y no recibas, como en esa provocación, como en esa tentación de los israelitas en el desierto, que se quejaban. Aquí específicamente tiene que ver con el hecho de que estaban pidiendo agua porque tenían sed y no confiaban en Dios para pedírselo a Él directamente. Entonces empezaron a murmurar contra Moisés, contra el pastor de esa congregación.
Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra, lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Vemos ahí una congregación donde hay trigo y donde hay cizaña. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos los que han leído la palabra de Dios recuerdan el pasaje en el cual los espías entran a ver cómo era la tierra prometida, 12, y regresan con el informe, y sin embargo solamente 2 creyeron, 10 del resto de los espías no creyeron, y toda la congregación del desierto tampoco creyó que podía entrar como Dios decía. Entonces dice, versículo 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Desobedecieron y tuvieron que morir en el desierto, se quedaron allí, tal como ocurre con el cristiano carnal. Uno dice, no, pero es que todo cristiano es salvo. No, no todos. El Señor viene por un corazón de novia enamorada. Entonces Él busca a aquellos que quieren la vida espiritual. Los que no la quieren se quedan en esa transición. Y vemos, dice el versículo 19, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es necesario que hoy leamos toda esta introducción para entender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. La incredulidad es el gran enemigo. A veces lo llamamos falta de fe, a veces lo llamamos dudas, como quiera que sea, es lo mismo. Es falta de confianza en lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es como si fuera Dios mismo. Capítulo 4, versículo 1, continúa con el mismo tema. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, el autor de Hebreos deja de referirse a los hebreos en el desierto y se refiere a la congregación a la cual se le escribió esta carta de la iglesia de los hebreos. Por tanto, a toda iglesia cristiana. Y les dice, aunque hay una promesa de reposo que está siempre allí, ahora es un reposo espiritual. Para cada cristiano lo está esperando. Algunos parecen no haberlo alcanzado. Entonces se ve en la congregación unos cuantos espirituales que ya confían ciegamente en el Señor, pero otros que están caminando con pasos pesados, arrastrando sus pies, sus rodillas, luchando contra cada dificultad de la vida, llenos de ansiedad, llenos de preocupaciones, llenos de problemas, y la palabra no parece tener efecto en ellos. La palabra de promesa no los toca, es como si ellos no esperaran para nada el arrebatamiento y el milenio y la edad eterna. Para ellos eso no significa sino pura ciencia ficción, no significa una promesa de esperanza que los sostenga. Entonces se asustan hoy de lo que pasa, de la pandemia, de las amenazas del gobierno, de la subida de impuestos, de la escasez de alimentos que va a venir. Todo eso les produce una angustia tremenda, porque no están en el reposo. Sí, y hay respuestas a eso. Entonces viene ansiedad, viene depresión, viene ira, agresividad. Cristianos a punto de explotar en todo momento. No tienen paciencia, no tienen mansedumbre, porque la vida los tiene cargados. No han podido desprenderse de esa carga. Entonces cuando el Señor dice, traigan a mí sus cargas y yo los haré descansar, no entienden cómo se hace eso, no comprenden cómo se llega a esa vida plena que el Señor promete, no saben cómo el Espíritu Santo es consolador, cómo es consejero, cómo guía toda la verdad, no tienen ni idea, no saben lo que es la revelación de la palabra, leen y se quedan completamente desubicados. No han entrado en el reposo. Se pueden dar cuenta por todo lo que estoy diciendo cómo es de importante ese reposo de Dios en la vida espiritual. Versículo 2.
También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, así como a ellos, a los hebreos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que decía arriba en el versículo 19 del capítulo 3, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí se ve el divorcio dentro de la congregación de los que creen y reciben las consecuencias de esa fe, una vida totalmente transformada, contra los que no creen, aunque recibieron un día al Señor Jesucristo, pero no han continuado en el proceso, aunque se congregan para oír palabra, su corazón no abre la puerta, y entonces la palabra choca allá, y es como si rebotara y cayera. ¿Recuerdan ustedes una predicación de hace un tiempo? ¿Tienes tú puesto un impermeable espiritual? De eso se trata. Se ponen ese impermeable, entonces la palabra no les penetra, no les llega, no les toca. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vuelve y repite. Porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Llegamos entonces a la primera enseñanza central de este tema, que está ahí especificado con dos frases. Queda un reposo. Eso es una promesa. Si ya has conocido algo del reposo de Dios, aférrate a esta promesa para que logres más. Y si no lo conoces, pero algo en tu corazón quiere encontrar la paz, entonces abre ese corazón para que recibas esta promesa con la explicación que está en el versículo 10. Dice allí, el reposo consiste en que Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Algo que no leímos, hablaba de cómo Dios, después de haber creado el mundo, el universo, en 6 días, tomó el séptimo para reposar y allí no hizo absolutamente nada sino descansar. No porque Dios se hubiera cansado, no porque Dios necesite ese reposo, sino para enseñarnos a nosotros que de todo tiempo de actividad tenemos que sacar algo para dedicárselo a Él. El día de reposo, el Shabbat, está prefigurando ese encuentro del Creador con la criatura, de la criatura que va a buscar al Creador, para llenarse de la presencia de Dios y tener fuerzas entonces para volver a iniciar el trabajo en el resto de la semana que viene. La vida espiritual es así, si no nos llenamos de Dios, no podemos trabajar en forma adecuada. Porque yo pregunto, una persona estresada, de mal genio, una persona ansiosa, una persona llena de preocupaciones, ¿cómo va a rendir? Como padre, como madre, como maestro, como médico, como abogado, si continuamente está con esa crisis interior. Y cuando le toca ayudar a alguien, no puede dar sino un porcentaje muy pequeño. Eso me pasó a mí y esa era una de las razones por las que yo buscaba a Dios. Yo decía, pero ¿por qué estoy aquí como médico en este escritorio cuando el que está al lado de allá está contándome su vida llena de problemas y yo quizás necesito más solución que él? Yo no estaba rindiendo bien como médico, no estaba pleno por dentro. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si no está rebosante, entonces no va a dar el verdadero entendimiento de lo que es el amor. Puede que cumplan algunas pequeñas cosas, pero no va a poder ser el individuo integral como profesional, como amigo, como padre, como consejero, como pastor, como ciudadano. No puede. Hebreos 1:3. Vamos a explicar estos dos versículos 9 y 10 de Hebreos 4.
¿Qué es reposar de sus obras? Dice versículo 3 de Hebreos 1. Él, refiriéndose al verbo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Tienes que entender eso, mi hermano. No son tus fuerzas las que van a resolver las situaciones de los problemas que tienes tú en tu familia o en tu trabajo, sino que hasta que encuentres esa realidad que está allí en la Escritura y que está allí en la vida espiritual, que dice que el Verbo es el que sostiene todas tus cosas por la palabra de su poder. Y hasta que tú creas que esto es una verdad, y hasta que tú decidas confiar en ese Verbo y en su palabra, y creas que Él va a sostener tu situación, entonces es cuando vas a empezar a entrar en el reposo. Pero mientras tú vivas dudando de ese poder de Dios, no porque lo hagas exprofeso, a ciencia y a conciencia, tú no te sientas a decir voy a dudar, sino que inconscientemente nunca recibes completa la palabra que el Señor te envía. Él te dice, aquí en este momento, yo sostengo todas tus cosas por el poder de mi palabra. Y tú dices, Señor, qué palabra tan bonita, pero yo tengo que levantarme a arreglar estos problemas. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás recibiendo, no estás creyendo, no estás confiando en lo que Dios te acaba de decir. Tienes que encontrarte con ese autor de esa palabra que está en tu corazón. Porque tú vas quizás a una congregación y buscas allá la presencia de Dios y encuentras un momentico. Pero regresas a tu casa y te olvidas que la presencia de Dios está dentro de ti y que es a Él a quien tienes que buscar en cada cosa. Cuando tienes un problema A o B o C o D, le dices, Señor, mira, te estoy entregando mis problemas, esos 4 que acabo de enumerar, para que tú, por favor, me los ayudes a resolver. Y después de entregárselos, tienes que seguir confiando, porque el Señor no viene a resolver tus problemas automáticamente. Es ahí donde fallas también. Porque dice, Señor, no está pasando nada. Mi razón, mis ojos me muestran que no está pasando nada. Claro, no está pasando nada a nivel físico, material. En eso tienes toda la razón tú, pero en lo que no tienes la razón es que a nivel espiritual, si confiaste en Dios, empiezan a ocurrir cosas. Pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Puede que se demore Dios 2, 3 días en resolverte el problema. Pregunta, ¿qué vas a hacer en esa espera? ¿Sabes qué hace la mayoría? Desespera. No espera. Y como desespera, entonces, vecino, hágame un favor, présteme la plata porque es que no tengo para pagar esto. No esperó a que Dios trajera la bendición o la ofrenda. Sostiene todas las cosas con las palabras de su poder. Todas las cosas, dice la Escritura. Y es toda la Escritura la que tú tienes que creer, no una parte sí y otra no. Segunda de Crónicas 32, 7 al 8. Estamos hablando de ¿qué? De reposar de sus obras. En Hebreos 4:10 nos decía, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Ay, Fernando, usted está diciendo que es que yo tengo que sentarme en una silla y no hacer nada. Ojo, hermano, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo es el proceder espiritual en el cual primero se confía, después se entregan las cosas a Dios y después se obra según lo que Dios muestra. A veces habrá que quedarse completamente quieto, otras veces habrá que actuar. Por ejemplo, este es un momento para quedarse quieto. Segunda de Crónicas 32, 7.
sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria. Aquí había una batalla entre Israel y Asiria, una batalla, o sea, dos ejércitos estaban el uno frente al otro, ni a causa de toda la multitud que está con él. ¿Les parece angustiante esta situación? Si se ponen en los zapatos de los israelitas, era tremendamente angustiante. Esto era una amenaza palpable. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. El que está con nosotros, los israelitas, es más poderoso que el que está con el rey de Asiria, como un símbolo del mundo. Versículo 8. Con él está solo un brazo de carne, es decir, un ejército de hombres de carne y hueso. Pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Está claro? La respuesta está allí. Dice, y el pueblo confió. Dios no defrauda a nadie que confíe en él. No avergüenza a nadie que invoca su nombre. Aquí ellos estaban viendo la amenaza física y sin embargo apelaron al mundo espiritual y confiaron en el poder de Dios, no en sus propias armas. Este era un momento para quedarse quieto. El Señor te va a mostrar muchos momentos de estos. Y tú vas a decir, estoy que salgo a resolver la situación. El Señor te va a decir, quieto, esta batalla es mía. Voy a mostrar mi gloria para que aprendas a confiar en mí. Otros momentos hay que hacer algo que está, por ejemplo, en Romanos 12, del 17 al 21. Esta es una acción, pero es una acción negativa, en el sentido de que es no hacer algo al principio. Al final se hace una acción positiva. Versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Es decir, no salgan a pelear con nadie, ni aun con aquellos que los están provocando. No contiendan. ¿Por qué el Señor nos dirá esto? ¿No creen ustedes que es que Dios puede ver todas las cosas y Él sabe que si de pronto yo entro en contienda con alguien, Satanás, que está listo como león rugiente, va a encontrar el motivo preciso de una ira de mi parte y una ira de mi contendiente, y entonces va a caernos a los dos y nos va a hacer pedacitos? Entonces el Señor, que es sabio, dice, quédate quieto. En mi paz soy yo el que va a resolver y va a poner freno a ese león rugiente. Versículo 19, complementa diciéndolo la enseñanza central. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Miren que aquí está claro el ejemplo de lo que es esperar en Dios. Parece que no se está haciendo nada, pero sí se está haciendo. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Implícito está aquí el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a pagar? No sabemos. Cuando sea su tiempo. Pero miren la acción positiva. Entonces no era quedarse completamente quieto. Pero si tu enemigo, ese con quien estás contendiendo, tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Es decir, la vergüenza de que él está obrando mal y tú obras bien, vendrá como parte del trato de Dios para esa vida, a ver si se arrepiente. Y para ti, trato de Dios para que crezcas en humildad principalmente, crezcas en sabiduría, crezcas en mansedumbre, como el Señor Jesucristo, y crezcas
en gratitud, aprendiendo a ver cómo Dios va a obrar. Versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bueno, hasta ahí, hermanos, concretamos con la misma palabra de Dios, en resumen, lo que nos había dicho en Hebreos 4, 9 y 10. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Esta persona que supo entender que era el Verbo el que sostenía todas las cosas con su palabra, que supo entender que hay un Dios que es más poderoso para pelear nuestras batallas, y que supo entender que toda agresión se le puede dejar a Dios porque Él es el que hace la venganza, entonces entra en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque ha reposado de sus obras. Si se dieron cuenta, no actuó como un hombre carnal, no actuó como un mundano, sino actuó conforme a la enseñanza de la palabra, y por tanto esa noche va a poder dormir tranquilo, con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto y lo justo. Vamos a dejar por hoy ahí para continuar mañana con la segunda parte, que consiste en entender por qué alguien puede oír la palabra de Dios, puede oír esta enseñanza y no tomarla para su vida, porque le falta que algo pase entre su alma y su espíritu, y eso está a continuación en el versículo 11 y 12 de Hebreos 4. Pero mañana lo miramos en profundidad para que no nos quede ni de afán ni cortada la enseñanza. Vamos a orar entonces. Papito Dios, gracias por tu palabra. Sabemos que tú nos defiendes, que tú peleas por nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos alimentas. Somos tan incapaces de entender cuántas maravillas tenemos a nuestro alrededor continuamente, y que pueda que pase lo que pase afuera, podemos tener paz. Estamos en ese reposo divino porque confiamos en ti, porque hemos visto tus maravillas, porque hemos comprobado y palpado tu manera maravillosa de defendernos. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, y que ayudes a aquellos que están ciegos, que no pueden ver, que este motivo sea para que te busquen de todo corazón. Saca todo lo que está oculto a la luz y abre los ojos de los que están ciegos. Por amor de tu santo nombre te lo pedimos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.